alumnos están ahí. No. Los alumnos de mi grupo de práctica tienen que estar ahí. ¿Están ahí o no, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Los otros alumnos pueden quedarse, no hay ningún problema, ¿no? La idea es aprender, ¿no? Todo esto les va a servir. El que quiere ser cirujano plástico tiene que saber. El que quiere ser simplemente clínico, ver pacientes también, le sirve, ¿no? A todos les sirve. Tener el conocimiento es como ahorrar dinero. Ahorran dinero y el día que lo necesitan lo sacan. Igual es esto, ¿no? Están contando conocimientos, no están perdiendo el tiempo. Y cuando lo necesitan, ahí está. Algún día lo escucharon, en alguna oportunidad lo leyeron, lo repasaron y queda grabado, ¿no? Claro, parte de la información se pierde, pero ahí está digamos, el núcleo de conocimiento. Es para leer una repasada y se acuerdan todo. Ustedes son jóvenes, ¿no? Entonces es más fácil. A que nunca lo escucharon, nunca lo leyeron, ¿de dónde va a salir? No, cuando lo necesitan. Listo. Entonces, es difícil hacer práctica con imágenes, ¿no? Pero trataremos. Esto lo hicimos durante la pandemia. Durante la pandemia, 2 años, o sea, 4 promociones, escucharon clases de este tipo, ¿no? Y ya no realizaron el anfiteatro, ya no vieron cadáveres, ¿no? Es difícil. En todas las universidades, ¿no? Ya. Entonces, aquí a ver, los músculos vamos a ver. Si comenzamos aquí a ver los músculos de la parte inferior, ¿no? De la mandíbula, aquí tenemos un músculo de forma triangular que se inserta en el modiolo. A este punto donde se encuentran, donde confluyen varios músculos, se llama modiolo. Entonces, ¿qué músculo será este músculo que va al modiolo y cuando se contrae, esta comisura labial se desciende? ¿Qué forma tiene el músculo? Tiene forma de un triángulo, ¿no es cierto? O sea, antes se llamaba triangular de los labios. Ahora le han cambiado de nombre y se llama depresor de la comisura labial. ¿Cuál es la comisura? Este ángulo. Entre el labio superior y el labio inferior, ese ángulo que se forma se llama comisura labial, del lado derecho y al otro lado del lado izquierdo. Entonces, cuando este músculo que se inserta en el borde de la mandíbula va hacia el modiolo, que está en relación a la comisura, al contraerse este músculo, la comisura va a descender. Pero también en este modiolo se inserta el músculo cutáneo del cuello, platisma, que viene del cuello. También ese músculo contribuye en el descenso de la comisura labial. Entonces, este es el músculo triangular de los labios o depresor de la comisura labial. Este músculo está cubriendo parcialmente a este músculo. Este músculo es el depresor del labio inferior. Se inserta igual en la mandíbula y sus fibras se dirigen al labio inferior, ¿no? Tiene forma de un cuadrado. Claro, aquí se ha cortado el músculo para ver a la arteria labial inferior que se encarga de irrigar a estos músculos, ¿no? Estas fibras deben ir hasta el labio inferior y tiene forma de un cuadrado o de un cuadrilátero, ¿no? Entonces le llamaban cuadrado del mentón o cuadrado de la barba, así era, ¿no? Ahora se llama, como desciende el labio inferior, cuando se contrae, se llama depresor del labio inferior. Este músculo, depresor del labio inferior. Este músculo está cubierto parcialmente por el depresor de la comisura. Para ver el origen tenemos que levantar este músculo para ver dónde comienza en el hueso, en la mandíbula. Ese músculo irá más o menos, aquí está su borde inferior, perdón, su borde lateral, y por aquí su borde medial. ¿Así? No.
Sus fibras van en esa dirección, ¿no? Y deja un espacio aquí para otro músculo, ¿no? Este da su borde medial del depresor de la comisura labial, ¿no? Y lo está cubriendo parcialmente porque estas fibras del cuadrado del avar o del mentón o depresor está cubierto parcialmente. Así, ¿no? Ahora, en esta parte central tendremos el músculo, la barba del mentón o borla del mentón, perdón, el músculo mentoniano, ¿no? El músculo mentoniano, ¿dónde se va a insertar? El músculo depresor del labio inferior y depresor del labio inferior y depresor de la comisura labial tienen inserción en el hueso, en este nivel, en el cuerpo de la mandíbula. Es su punto fijo. Y el punto móvil es el otro extremo, el que va a la piel, el que va al labio. Por eso, cuando se contrae este músculo, como el hueso es el punto fijo, y este es tejido blando, al contraerse al labio lo va a llevar hacia el punto, hacia el hueso, ¿no es cierto? En cambio, el músculo mentoniano tiene inserción en la piel de la región mentoniana. Aquí es uno. Pero su punto fijo está en la mandíbula, cerca a los alvéolos de los incisivos. Ahí ese es su punto fijo. Aquí estaría su punto fijo, en el hueso. Y el punto que va a la piel es en la parte inferior, aquí, ¿no? Es al revés. Si comparamos con el depresor del labio inferior, su punto fijo, igual del triangular o del depresor de la comisura labial, su punto fijo está en la mandíbula, ¿no? Y el punto móvil está aquí. En cambio, en el mentoniano es al revés. Punto fijo óseo es aquí. Y el punto en la piel, en la cara profunda de la piel, está en la piel del mentón. Ahí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se contrae el músculo? Cuando se contrae el músculo, va a llevar a la piel del mentón hacia arriba. La piel del mentón va a ir hacia arriba. Y al jalar la piel del mentón, el labio inferior va a ir hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de este músculo mentoniano? Llevar el labio inferior hacia arriba y hacia adelante, porque está jalando piel del mentón. Entonces aquí se va a acumular el tejido blando, va hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Esa es la función del músculo mentoniano. Y el orbicular de los labios es un músculo que va a cubrir, ¿no? El orbicular de los labios cubre a estos músculos. Aquí estará el semiorbicular inferior cubriendo, ¿no? Ahí. Es más superficial el orbicular de los labios, ¿no? Pero también termina en esta zona que es el modiolo, ¿no? El semiorbicular superior estará en el labio superior, ¿no? Aquí. Aquí ha sido resecado parcialmente en esta zona. Quedan algunas fibras del semiorbicular superior. Ahí. Ahora, ¿qué otros músculos podemos ver? Este de aquí. ¿Cómo se llamará este músculo? ¿Y cómo se llamará este músculo? El más voluminoso y que va al modiolo o a la comisura, este es el cigomático mayor. Este músculo se llama cigomático mayor. Y el más pequeño, que tiene menos fibras musculares y va ya no al modiolo, sino va al labio superior, se llama cigomático menor, ¿no? Cigomático mayor es más lateral y el menor es más medial y tiene menor volumen. El cigomático mayor eleva la comisura labial y el menor eleva el labio superior, ¿no? Ambos nacen en el hueso cigomático. Luego tenemos aquí
el elevador propio del labio superior, ¿no? Su punto de inserción, tanto el cigomático mayor y menor es en el hueso cigomático, es su punto fijo, ¿no? Y de este elevador está en el reborde orbitario, en el plano profundo, pero en el reborde de la órbita, ahí se inserta. Y va al labio superior. Entonces, este músculo de aquí es el elevador propio del labio superior. Su función eleva el labio superior. Igual que el cigomático menor, eleva el labio superior. Y el mayor eleva la comisura labial. Este se va a encargar de elevar la comisura labial. Luego, alrededor de la fosa orbitaria, aquí tendremos el músculo orbicular de los ojos. Su porción palpebral estará en el párpado superior y en el párpado inferior. Aquí vamos a tener un canto, se llama el canto externo, y es un ligamento canto interno. Entonces este músculo nace en el canto interno y va hacia el canto externo. Esa es la porción palpebral, en la porción palpebral del labio, del párpado superior y la porción palpebral del párpado inferior, ¿no? Y por fuera la porción orbitaria, ¿no? Que es un músculo que va del canto interno y regresa al canto interno. Es un músculo continuo, ¿no? Como un plato, y va más allá de la órbita, más allá de la fosa orbitaria. Todo este músculo se llama el músculo orbicular de los ojos o de los párpados, ¿no? ¿Y por qué no lo vemos como un músculo como el macetero? El macetero está por aquí, ¿no? Son fibras musculares muy pequeñas en grosor, ¿no? En espesor, ¿no? Entonces, cuando disecamos, solo encontramos algunas fibras, ¿no? Aquí en esta zona es la punta de la nariz. Esta zona es el ala nasal. Entonces, este es el dorso nasal, es todo esto. Aquí fíjense, aquí hay unas fibras, es el músculo transverso de la nariz. Todo esto de aquí. Es el músculo transverso de la nariz, está en la pared lateral de la pirámide nasal. Es el transverso de la nariz, que va hasta el otro lado. Y aquí tenemos fibras que van en forma vertical, estas fibras verticales. Este se llama el músculo procerus o prócer. No tiene fibras verticales, ¿no? Aquí estaría el superciliar. El superciliar es profundo al orbicular de los párpados, ¿no? Aquí el orbicular de los párpados es grande en relación a la fosa orbitaria, va más allá de la fosa orbitaria. Y aquí estaría cubriendo al superciliar, al corrugador superciliar. Y esta zona está el músculo frontal, vemos algunas fibras, no es un músculo, digamos, grueso, ¿no? Ahora, ¿qué inerva a todos los músculos de la mímica? El nervio facial. Fíjense, todos estos nervios que están aquí son ramas del nervio facial. En realidad el nervio facial es un plexo. No son 5 ramas nada más. Claro, en teoría, en los libros dicen son 5 ramas, ¿no? Pero en la disección, yo disecaba bastante el nervio facial, es un enmarañado de nervios. Claro, lo constante es que tiene un tronco que sale del agujero estilomastoideo. Lo constante es que eso se divide en 2 troncos, cérvico-facial y temporofacial. Hasta ahí es constante. Ya periféricamente se divide en múltiples ramas. Y estas ramas se juntan entre ellos, una y otra vez formando arcos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué rama del facial podemos ver, ¿no?
Fíjense aquí, esta es la parótida, esta es la glándula parótida. El nervio facial dentro de la parótida se divide en tronco cérvico-facial y temporofacial. Y de cada uno ya salen las ramas. Por ejemplo, aquí, fíjense, todas estas ramitas que ven aquí son ramas del nervio facial. Aquí hay otra rama, aquí hay otra rama. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la cantidad. Y entre ellos se están anastomosando, se están uniendo. Entre ellos se van uniendo cerca a la glándula o en la parte más distal de la glándula. ¿No? Y de esa forma llegan a cada uno de los músculos. ¿No? Entonces, todo esto ahora se llama plexo. Plexo es un conjunto de ramas. Ahora se llama plexo facial. ¿No? En la parte, digamos, de cirugía plástica, ¿no? Pero en la anatomía siguen llamándose, ¿no? Ramas del nervio facial. No es difícil reconocer cuando son muchas ramas, ¿no? Y aquí continúan, fíjense, pasan por debajo del cigomático mayor, pasan por debajo y están yendo a los otros músculos que están cerca de la línea media. Eso tienen que llegar a cada uno de los músculos. Entonces, este nervio facial, por ejemplo, la rama temporal, estos dos ya son parte de la rama temporal. Aquí el tronco debe estar más dentro de la glándula, ¿no? Entonces, si uno corta este nervio, y esta es la rama temporal, es la rama más superficial. ¿Y cómo sé que esta es la rama temporal? En el pabellón auricular hay una zona que se llama el trago. Es una elevación del pabellón. Cojo el trago y aquí estará la ceja, ¿no es cierto? La cabeza, la ceja, el cuerpo, y aquí estará la cola de la ceja, ¿sí? ¿No? Dios dice, traza una línea que va del trago hacia la cola de la ceja. En ese trayecto está la rama temporal. Y aquí está la rama temporal. Y este nervio está inmediatamente debajo de la piel. Entonces, si el paciente viene por algún tumor pequeño por esta zona y yo no sé que por debajo está el nervio, simplemente al tratar de sacar el tumor lo voy a cortar. ¿No? ¿Y qué va a pasar si yo secciono este nervio? Aquí inerva la rama temporal. La rama temporal va a inervar a la mitad superior todo esto. La mitad superior del músculo orbicular de los ojos. ¿Qué más va a inervar? De aquí va a salir una ramita para el músculo frontal. También aquí es el frontal. Al cortar esto, se paraliza la mitad del orbicular de los párpados y el músculo frontal. El músculo frontal no hay problema porque total, las arrugas de esta zona va a desaparecer, ¿no? No va a tener arrugas, no es tan evidente, ¿no? Pero si se paraliza la mitad superior del auricular de los párpados, el paciente va a quedar con el ojo abierto, ¿sí? No va a poder juntar los párpados. ¿Y eso qué va a generar? Que la córnea, que es este lente, se va a ulcerar y va a perder la córnea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un punto aquí, otro punto aquí, la hendidura y proteger en cierto modo la córnea, ¿no? Entonces, solamente por seccionar esto, nos ocurre, se llama lago oftalmo, se llama, ¿no? No puede juntar los párpados, ¿no? Entonces hay que cerrar esto para proteger la córnea y dejar un pequeño espacio para que vea, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? Le ponen una placa de oro, una placa muy finita de oro debajo de la piel. Entonces, quien eleva el párpado es otro músculo, se llama elevador del párpado,
pero no es de la mímica, es un músculo intraorbitario. ¿Y quién inerva el elevador del párpado? Es el tercer nervio craneal. Entonces, la placa de oro que colocan aquí, una lámina muy finita, ¿no? Con el peso cae, y entonces ya cierra el párpado, junta los párpados. Como el elevador del párpado no es un músculo de la mímica y no está paralizado, es dependiente del tercero, el tercero está bien, el tercero lo eleva. Bien. Activamente lo puede ver. Y luego el tercero se relaja y con el peso cae el párpado. Entonces no puede elevar el párpado y cerrar. No, esa es una forma de tratar el lago oftalmo, o sea, la exposición de la córnea, ¿no? Pero el resto, ¿cómo trato la parálisis de toda esta zona? ¿No? La saliva va a caer por la comisura, la comida se va a acumular aquí dentro de la cavidad en el vestíbulo, no va a poder, el buxidador está paralizado, pues, el alimento que va cayendo al vestíbulo no puede llevarlo hacia la cavidad oral, ¿no? Entonces hay tratamiento por eso, se usa el músculo temporal, ¿no? Que es un músculo de masticación, se saca y se coloca en el modiolo, ¿no? Y como ese músculo temporal es dependiente, su inervación es dependiente del quinto 3, el quinto 3 está bien, no está paralizado. Entonces se le enseña a llevar esta comisura hacia arriba, a sonreír con el músculo temporal, que es un músculo de masticación. Y como el músculo desciende hasta aquí, funciona como un buccinador. La comida ya no se cae, ¿no? La saliva no está cayendo, la asimetría ya no es tan asimétrico. El paciente ya puede salir a la calle, puede seguir trabajando, se siente mejor, ¿no? Entonces hay recursos quirúrgicos para corregir, no al 100%, ¿no? Pero corrige de tal forma que el paciente puede retomar sus actividades, ¿no? Entonces aquí tenemos igual, este es el depresor de la comisura labial. Aquí está el cigomático mayor, el cigomático menor, el orbicular de los párpados con su porción palpebral y su porción orbitaria, ¿no? Aquí lo mismo en más grande, ¿no? Aquí es el músculo cigomático mayor, este es el cigomático mayor. Aquí músculo cigomático menor. No, el elevador del labio superior. Este es el músculo elevador del labio superior. No. Aquí tenemos el elevador del ángulo de la boca. Este. Elevador del ángulo de la boca. El orbicular de los labios. Aquí está el orbicular de los labios. No, la porción superior. El orbicular, su porción inferior. El depresor del ángulo de la boca. Depresor del ángulo de la boca. El depresor del labio inferior. Depresor del labio inferior. Este es el músculo macetero, este es un músculo de la masticación, ¿no? Estos nervios, estas ramas son ramas del nervio facial. Fíjense que hay una rama, que hay otra rama, otra rama. Aquí están asomosando, se están uniendo esas dos ramas y de ahí sale una sola rama, ¿no? Y hay otra rama, ¿no? Y aquí fíjense cómo este nervio va por debajo del cigomático, pasa por aquí para alcanzar al elevador del labio superior o de la comisura labial para, para los músculos que están en el dorso nasal. Desde aquí, esta es la parótida. Es en el interior de la parótida, ahí es donde el nervio facial como tronco se divide en rama temporofacial y cérvico facial.
y dentro de la parótida ya dan todas estas ramas que vemos aquí. Entonces, cuando el paciente viene por un tumor en la parótida, ¿no?, benigno o tumor maligno, tenemos que ir a levantar la parótida y buscar el tronco hasta encontrar el tronco. No estamos tranquilos, encontramos y a partir de ahí seguimos, disecamos rama por rama, ¿no? Y de tal forma que al día siguiente el paciente no tiene parálisis, ¿no?, de ningún músculo. Pero esa cirugía toma su tiempo, ¿no? Hay otro, esta rama marginal de la mandíbula pasa cerca de la glándula submaxilar. Hay tumores benignos de la glándula submaxilar y tenemos que buscar este nervio o sus ramas para evitar lesionar, ¿no?, y evitarle algún problema de parálisis muscular a nivel del mentón, ¿no? Aquí tenemos al músculo temporal. El músculo temporal se inserta en el apófisis coronoides de la mandíbula. Aquí se ha retirado el músculo macetero, aquí no está el músculo macetero. El músculo buccinador es profundo, entonces el músculo buccinador hasta aquí. Y lo mismo. Aquí otra vista. No. Los músculos más voluminosos, claro, dentro de lo laminado que es eso, son pues el cigomático mayor, el auricular de los párpados, no, aquí el triangular de los labios o depresor de la comisura labial, no, el auricular de los labios, no. Los demás músculos son músculos de mayor y menor volumen, no, a veces sacando la grasa no nos damos cuenta y lo hemos sacado a un músculo. Entonces tenemos que separar bien grasa o tejido celular del músculo. Y como son pocas fibras musculares y están metidas dentro de la grasa, a veces se levanta la grasa y estamos retirando los músculos. Aquí tenemos el auricular de los párpados o de los ojos. Ahora, ¿qué arteria se encarga de irrigar toda esta zona? La arteria facial. Esta es la arteria facial. Tiene una labial superior y tiene otra labia inferior. Y luego continúa hasta el angular, la rama terminal de la facial de la arteria angular. En su camino va dando múltiples anastomosis. Y el que lleva la sangre es la arteria facial y el que recoge la sangre es la vena facial. Esta es la vena facial. Y tenemos, fíjense, la arteria facial es tortuosa, múltiples tortuosidades. Aquí podemos ver más cerca el nervio, la rama, todo esto de aquí corresponde a la rama marginal de la mandíbula. Probablemente dentro de la parótida es un solo tronco. Fíjense aquí, esto se llama anastomosis. Se van juntando periféricamente, ¿no? Aquí fíjense, hay una anastomosis entre esta rama, que podría ser la rama bucal inferior y la marginal de la mandíbula, ¿no? Aquí hay una anastomosis, ¿no? Aquí este es facial, este probablemente sea la rama cigomática. Aquí hay una rama de la cigomática, el nervio cigomático. Aquí hay otra rama, y aquí hay anastomosis con la rama bucal, es decir, la rama bucal se anastomosa, o esta es más gruesa. Y aquí se están anastomosando. Y de esta anastomosis sale para diferentes músculos, ¿no? Esta anastomosis probablemente tenga que ver con la armonía del rostro, ¿no?
Entonces, los músculos no dicen, primero se mueve el depresor, después el elevador. Es una sintonía de movimientos. Para eso tiene que haber una coordinación no perfecta entre estas ramas nerviosas para realizar, al ser estimuladas, realizar algún gesto, ¿no? Alguna expresión, no muy fina o muy intensa, ¿no? Entonces, ahí debe estar la utilidad de las múltiples anastomosis, esta red de nervios, ¿no? En cambio, no vemos tantas anastomosis en el miembro superior, en el miembro de frente. Ahí vemos que este nervio va al braquial o va al bíceps, va a un músculo específico y lo seguimos y termina en el músculo, ¿no? Y no tiene anastomosis múltiples, ¿no? Entonces, esos músculos nos permiten para flexionar, para extender, para reducir, para hacer rotación interna, rotación externa. No hay más movimientos, ¿no? En cambio, en el rostro hay múltiples cientos de gesticulaciones que podemos hacer. Entonces, debe haber una red nerviosa. No, yo en una oportunidad encontré como una estrella cerca de la camisura, donde confluían varias ramas del nervio facial, ¿no? Y eso hace 20 años y debe tener algún tipo de expresión. Entonces todo eso falta investigar, ¿no? No hay trabajo sobre eso, ¿no? Aquí tenemos el músculo macetero, ¿no? Fíjense, el arco cigomático está aquí, ¿no? El arco cigomático tiene un borde superior, un borde inferior. Y en el borde inferior del arco cigomático, en la parte anterior, aquí se inserta el fascículo superficial del macetero. Todo este es el fascículo superficial. Y el fascículo profundo está en la parte posterior, cubierto parcialmente por el fascículo superficial. Claro, aquí vemos el fascículo superficial que tiene una magnitud considerable y el fascículo profundo no lo vemos en toda su magnitud porque este músculo, el fascículo superficial, lo cubre. Este músculo solo va al ángulo, en cambio el profundo va a toda la rama. Ahora, ¿qué más aquí encontramos? Fíjense que hay grasa. Debajo del músculo macetero, escondido aquí, ¿no? Se llama la bola adiposa de Bichat, ¿no? Bola adiposa de Bichat. Esta bola adiposa de Bichat está entre el buccinador, aquí está el buccinador, es este músculo que está aquí, entre el buccinador, el macetero, ahí se encuentra una bola adiposa, una bola de grasa. Entonces, en algunos pacientes, esta bola adiposa de Bichat hay mayor acúmulo. Entonces, esta zona de la región de la cara está más aumentada, ¿no es cierto? Entonces, va al cirujano plástico y dice, no, yo no quiero este aumento de volumen en la cara, ¿no? Entonces, el cirujano plástico entra por la cavidad oral, corta la mucosa y a través de la mucosa retira parte de la bola de Bichat, ¿no? En ambos lados, ¿no? Simétricamente. Entonces esta zona disminuye su volumen, ¿no? Disminuye el volumen. Hay otros pacientes que vienen porque tienen un macetero grande, ¿no? Un macetero que el ángulo de la mandíbula, que es hueso, es doblado hacia afuera por la potencia del macetero. Y el paciente viene, doctor, yo no quiero tener estos ángulos prominentes, se llama cara de gato, ¿no? Entonces las damas dicen, no, van al plástico, ¿no? O al cirujano de cabeza y cuello, entran por la cavidad oral, cortan la mucosa, y ya estamos dentro de este espacio. Y se puede resecar el fascículo, se levanta el fascículo superficial, todo por vía intraoral.
y se retira el fascículo profundo, ¿no? Todo el fascículo profundo, ¿por qué no el superficial? Porque encima de este músculo están pasando el nervio facial, puedes seccionar alguna de las ramas del facial. Entonces, al ir al fascículo profundo, te alejas del peligro de lesionar el facial. Y a veces hay necesidad de cortar el ángulo de la mandíbula porque es tan voluminoso el músculo que al ángulo lo ha doblado hacia afuera, ¿no? Queda como una prominencia. Entonces hay que cortar el ángulo de la mandíbula en forma simétrica, uno y otro lado. Luego de la cirugía, el paciente queda, ¿no?, con un ángulo menos evidente, un contorno facial más agradable, ¿no? Se llama la bola adiposa de Bichat. Esto se puede sacar parcialmente por vía intraoral. Bichectomía se llama el procedimiento. Esto querían hacer los odontólogos. Las bichectomías son un problema, ¿no? Nosotros tenemos un enfrentamiento con los odontólogos porque ellos quieren operar glándulas salivales mayores, quieren operar cáncer de cavidad oral. Ese es nuestro territorio del cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Pero como ellos dicen trabajan en cavidad oral, también quieren ir más allá de la cavidad oral. Bueno, pero el que lo hace bien, pues que lo haga, ¿no? Aquí tenemos otro nervio, es el nervio infraorbitario. Esta es una rama del quinto 2. No. Este es un nervio sensitivo, le da sensibilidad a la punta nasal, al ala nasal y a la cara lateral. Para ver a este nervio tenemos que levantar a los músculos de la expresión facial. Este es profundo, ¿no? Y esta es una rama, el nervio mentoniano, que es una rama del quinto 3. El quinto 3 pasa por el espesor del hueso y luego sale por aquí, ¿no? Se llama nervio mentoniano. Pero ¿por qué ingresa al hueso? Para dar inervación a los dientes, ¿no? Este nervio se llama dentario inferior, ¿no? Es una de las ramas del quinto 3, ¿no? Aquí está esta es la comisura labial del lado izquierdo, ¿no? Este músculo, fíjense, todo este es el buccinador. Todo este músculo es el buccinador, ¿no? Sus fibras son horizontales y van a dónde? Al modiolo, ahí se junta, ¿no? El músculo buccinador nos permite, hace que la comida que cae entre los dientes y el labio, que se llama vestíbulo, lo empuja hacia la cavidad oral. Es más un músculo que participa o colabora con la masticación que con la mímica. En cuanto a la mímica, solo nos permitiría soplar, silbar, ¿no? Aquí está el nervio facial. Entonces el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo como tronco principal y se divide en el tronco temporofacial y cérvico-facial. De este tronco cérvico-facial sale una rama cervical para el músculo cutáneo del cuello. Luego saldrá una rama que se llama marginal de la mandíbula. Y por ahí debe ver el nervio bucal superior. Ya, hasta ahí. Y de aquí del tronco temporofacial saldrá el nervio bucal superior. No, y de aquí tiene que salir la rama cigomática. Y después la rama temporal. Y aquí para ver esto, aquí está la parótida. Se ha levantado la parótida. Si no hacemos esto, no vemos el nervio, ¿no? Está dentro de la parótida.
Aquí está la comisura labial, ¿no? Aquí la comisura labial. Entonces, este músculo que está aquí es el platisma, el que viene del cuello, ¿no? Y este es el músculo depresor de la comisura labial. Es el músculo que tiene forma de un triángulo. Y el músculo buccinador aquí, el músculo buccinador es profundo, ¿no? La arteria facial. Igual aquí está la comisura labial del lado derecho. Este músculo es el depresor del labio inferior. No, aquí están sus fibras. Va al labio inferior, depresor del labio inferior. Este es el depresor de la comisura labial, de esta comisura. Antes era el músculo triangular de los labios. Todos estos se juntan en lo que es el modiolo. Y aquí está llegando el cigomático mayor. Ahí está el cigomático mayor. Este es el elevador del labio superior. Es el elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Hay un plano más profundo, es este de aquí. Estos son más superficiales y el otro más profundo. Se llama elevador del propio del labio superior. Aquí tenemos al risorio, ¿no? El músculo risorio también va al modiolo. Son pocas fibras musculares, ¿no? Entonces, cuando este risorio se contrae, el modiolo va hacia atrás, al lateral y hacia atrás, y aquí deja una depresión, un hoyuelo, ¿no? El músculo risorio es un músculo muy escaso, de escasas fibras, unas pequeñas fibras, y el número es bien disminuido. Aquí es para ver, habíamos visto, la arteria temporal superficial, la vena temporal superficial y el nervio aurículo temporal, la rama sensitiva, ¿no? De adelante el pabellón auricular. Ya que habíamos visto la inervación del músculo temporal por la arteria temporal profunda anterior, a veces hay una media y luego una posterior. Si no hay la media, es la anterior y posterior nada más. Cigomático mayor, cigomático menor, elevador propio de la comisura labial, elevador del labio superior. Aquí está el buccinador, el macetero. Aquí debe estar el músculo procerus. Este es el músculo que estamos viendo. Aquí estará la porción palpebral. La porción palpebral, todo esto, del auricular de los párpados. Y esta es la porción orbitaria. El músculo frontal, aquí fíjense, es el músculo frontal. Aquí para ver, no, la porción palpebral es todo esto. Y a partir de aquí todo esto es la porción orbitaria, ¿no?
va bien lejos de la fosa. La fosa terminará por aquí, la fosa orbitaria. Pero el músculo, no, el músculo, la porción orbitaria, esa es la periférica, la porción palpebral. Aquí está el elevador del labio superior, elevador propio del labio superior, el orbicular de los párpados, todo esto. Este sea el elevador propio del labio. Este es cigomático menor, el cigomático mayor. Lo mismo, está la porción palpebral, la porción orbitaria, cigomático menor, cigomático mayor, elevador propio del labio superior. Aquí vemos al procerus, ¿no? Este es el prócer o procerus. Va del hueso propio de la nariz a la piel de la región frontal. Cuando se contrae el músculo, origina arrugas transversales, ¿no? Y este de aquí es el corrugador superciliar. Se encarga de juntar las cejas. Aquí, el cigomático menor, cigomático mayor, este es del lado derecho, ¿no? Los dos cigomáticos. La porción palpebral, la porción orbitaria, el elevador propio, el labio superior. Aquí el macetero, ¿no? El macetero con su porción superficial, su profunda. Aquí está la bola adiposa de Bichat. Cuando hay algún defecto en la cavidad oral, no, un cáncer de borde alveolar, sacamos parte del hueso y de la mucosa y queda un vacío ahí. Por dentro hacemos un corte y jalamos a la bola adiposa de Bichat. Y en el defecto de la mucosa lo fijamos. Ponemos puntos con la bola adiposa de Bichat sobre el defecto. Y con el tiempo, esa bola adiposa se transforma en mucosa, ¿no? Se transforma en mucosa, poco a poco va perdiendo su textura, su aspecto y se va transformando en mucosa. Y como uno puso en el defecto, le puso puntos en todo su contorno, termina siendo mucosa. No, se llama metaplasia. No, los tejidos crecen, dice, de acuerdo a donde uno lo coloca. Como si tuviera un mensaje genético dentro. Lo colocas en algún lugar diferente a su posición, va a crecer ahí como un tejido o es influenciado por los tejidos que están alrededor para expresar otro tipo de estructura, ¿no? Claro, el mensaje debe estar en los genes, ¿no? ¿Cómo explicar que una grasa se transforme en mucosa, ¿no? A veces no hay de dónde jalar para cubrir el efecto. Abrimos por dentro la mucosa y la bola adiposa de Bichat. Y se puede usar. Y aquí está el macetero en vivo. Estas son disecciones en cadáveres frescos. O sea que no han sido
no se colocó por mol, no cadáveres que estén en la morgue, no. Entonces la coloración es diferente. Aquí está el arco cigomático, el macetero, su fascículo superficial, balángulo, y el fascículo profundo es este. El fascículo profundo. Ahí tenemos, fíjense, el fascículo superficial, el fascículo profundo. Aquí se ha retirado parte del fascículo superficial que va al ángulo, ¿no? Aquí tenemos, este es el músculo pterigoideo interno. Este es el ángulo interno de la mandíbula. Este es el músculo pterigoideo interno medial. Y aquí es el músculo pterigoideo interno. Este es el ángulo de la mandíbula. Y aquí tenemos al músculo temporal. El músculo temporal se inserta en la línea temporal inferior. No tiene fibras verticales, tiene fibras oblicuas, tiene fibras horizontales, pero es como un abanico de fibras musculares. Pasan por dentro del arco cigomático y terminan aquí. Termina en la apófisis. En la apófisis coronoide, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay parálisis de los músculos? ¿Y qué hacemos? Lo siguiente. Cortamos el arco cigomático acá. No. Pero como el músculo macetero se inserta aquí, bajamos con todo el músculo macetero. Y ya tenemos expuesto el músculo temporal. ¿No? El músculo temporal. Ya. Entonces, desprendemos el músculo temporal de la línea temporal inferior y de la fosa. Lo desprendemos de su aponerosis temporal. Entonces ya tenemos todo el músculo, pero al desprender del hueso tenemos que pegarnos al hueso, bien pegado al hueso, porque ahí va sus elementos nerviosos y vasculares. ¿No? Y luego cortamos aquí la apófisis coronoide y todo el músculo desciende. No, todo el músculo baja por el arco sin cortar ni los nervios ni las arterias. Entonces por aquí está la comisura labial. No. Se supone que es el labio superior, el labio inferior. El modiolo está aquí. Entonces el músculo lo bajamos. Claro, el corte a este nivel hicimos un corte de la bóveda craneana hacia el pabellón auricular. Por ese corte hemos desprendido todo esto y luego lo descendemos por un túnel. Lo descendemos al músculo temporal aquí. Como ya está suelto acá, baja el músculo temporal. Ya cuando lo tenemos aquí al tendón del temporal, quitamos su apófisis coronoide que lleva. ¿No? Entonces, ese músculo temporal lo fijamos aquí al modiolo. ¿No? Y luego el resto lo subimos. ¿No? Lo subimos al músculo temporal. Claro, como lo hemos descendido hasta aquí, no va a llegar a la línea temporal superior. Pero lo fijamos en la parte, todo ese músculo lo dejamos por aquí. Aquí, así. ¿No? Aquí hemos dejado un poco de aponerosis, ahí lo cosemos a la aponerosis temporal. ¿No? Entonces, este músculo, como no le hemos quitado irrigación, ni tampoco le hemos quitado su inervación, el músculo se va a contraer.
no, se va a contraer. Y a la comisura lo va a elevar, no. Y con el tiempo el paciente o el cerebro del paciente, cuando se le pide sonreír, va a sonreír. O sea, un músculo o un nervio que inerva a lo que es parte de lo que va a inervar a los músculos de masticación, termina siendo como un nervio que participa en la mímica, ¿no? Claro, va a rehabilitación, le enseñan a sonreír, ¿no? Pero con un músculo de la masticación, ¿no? Y el paciente aprende, ¿no? Y el paciente se siente mejor, ¿no? Aquí está, este es el músculo temporal. Aquí está insertándose en la poiscoronoides. Pero no solamente se inserta en su borde anterior, también se inserta en su borde posterior, en el borde lateral de la mandíbula, en toda esa zona. Entonces lo que hacemos es cortamos aquí y lo descendemos hasta la comisura. Ahí lo fijamos, el hueso, lo retiramos el hueso de la poiscoronoide, solamente nos ha servido para que las fibras musculares no se sepan, tener el grupo de fibras que forman el tendón como un solo manojo, digamos, ¿no? De fibras musculares y para fijarlo aquí. Entonces aquí tenemos al músculo temporal, al macetero, dos músculos de la masticación, músculo. Aquí ya se ha cortado el arco cigomático. Entonces nosotros desprendemos el músculo y cortamos acá. El músculo totalmente desprendido, solamente con sus arterias y sus nervios en la cara profunda, está vivo el músculo. Se puede contraer porque no los hemos tocado. Este extremo lo bajamos hasta la comisura labial. Entonces el músculo baja. Lo fijamos a la comisura y luego lo regresamos. Pero no va a regresar a su lugar anatómico. No. Porque en la cirugía perdón, el desprendimiento previo, no, se sacó toda la fibra muscular, se desprendió, y como esto llegó hasta la comisura, ya le quitamos todo un espacio al músculo. Cuando queremos traccionar ya no alcanza, ya no llega, pero lo fijamos a la parte anterior. Y el músculo, el paciente aprende a sonreír. Este es el otro músculo de la masticación, los pterigoideos. Este es el pterigoideo externo, ¿no? Tiene el fascículo horizontal, el fascículo cabeza superior, le llaman este. La cabeza inferior, o fascículo oblicuo, fascículo horizontal, se juntan y terminan en la fosita pterigoidea, y otro fascículo va al cartílago, ¿no? Es el músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Para poder ver ese músculo tenemos que cortar la rama de la mandíbula, sacar, y podríamos ver el músculo. Pero esa cavidad está lleno de arterias, lleno de nervios, ¿no? Aquí estamos viendo el pterigoideo medial o interno. El pterigoideo medial interno va entre esta lámina y esta lámina de aquí. Hay una fosa, se llama fosa pterigoidea, ahí está. En la fosa pterigoidea se inserta. Y luego va a la cara interna del ángulo de la mandíbula. Aquí está el pterigoideo externo o lateral, con sus fibras horizontales, sus fibras oblicuas. Y este es el pterigoideo interno. Aquí un dibujo, un libro antiguo, ¿no? Antes eran puro dibujos, ¿no?
Aquí está el pterigoideo externo, fascículo horizontal, fascículo oblicuo. Y el pterigoideo interno. Para visualizar tenemos que cortar parte de la rama y el cuerpo. Aquí, en una disección tenemos todo este es el pterigoideo externo, ¿no? Y este es el pterigoideo interno. Ahí termina la práctica. Hasta ahí va la práctica. 10:30. ¿A qué hora podemos comenzar la teoría que nos falta? Alumnos, comenzamos a las 12 o antes, no sé, ¿qué dicen ustedes? O se ponen de acuerdo y me escriben al WhatsApp. Aló, alumnos, ¿están? Aló. Sí, doctor, sí estamos. Ahorita nos ponemos de acuerdo y le comunicamos con la delegada. Ya, a ver, pónganse de acuerdo y me dicen a qué hora comienza, ¿ya? Y es listo, gracias. Ya, no.